Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de tarde de las jornadas. Y como vamos un poco mal de tiempo, voy a hacer unas presentaciones apresuradas para dejar a nuestros queridos conferenciantes poder exponer sus conocimientos. En primer lugar, les presento a Ana Aranda Bernal, profesora titular de Historia del Arte de la Universidad Pablo Olavide, y que ha centrado sus investigaciones sobre la arquitectura en Andalucía, especialmente la vivienda, y no solamente la vivienda desde el punto de vista arquitectónico, sino de todo su equipamiento y desde el punto de vista de la mujer. Nos va a hablar del consumo de piezas suntuarias nazaríes en la Castilla del siglo XV y especialmente de la loza dorada de Málaga en la intimidad del aseo. Le doy paso a la profesora Aranda. Muchísimas gracias. Se oye bien, ¿verdad? Bueno, pues naturalmente, como buena invitada, agradezco muchísimo a los organizadores esta oportunidad de participar en esta reunión y también el acierto que han tenido en retrasarla para que podamos no solo oírnos, sino vernos bien de verdad y tocarnos, ¿no? Y habernos podido besar y abrazar y todas esas cosas. Bueno, verán, un día 6 de noviembre de hace 563 años, dos mujeres entraron en la casa de su madre en el arrabal de Triana. Era una finca grande, con un edificio principal de 2 alturas, que al fondo se extendía en corrales, una huerta bien cuidada y tierras de pan, que con frecuencia se veían anegadas porque el Guadalquivir corría apenas a unos 50 metros. Esos son datos objetivos que nos ofrecen varios documentos. Un testamento firmado 2 años antes, en 1456, cuando doña Beatriz Portocarrero se sintió enferma. El inventario de sus bienes, porque ya fallecida, sus hijas se han citado en la casa de Triana precisamente para dictarlo a un escribano. Y otro inventario también del 56 que contiene una parte de los bienes de su hijo mayor, Perafán de Rivera, que era en aquel momento el adelantado mayor de Andalucía. Es una información ilustrativa, inédita y que, complementada por la que ofrecen otros documentos y estudios de la época, creo que permiten aportar reflexión y conocimiento. Pero ninguno de nosotros olvida otro de los cimientos que consolidan este saber, el que transmiten los objetos que conforman la cultura material. Por eso, antes de volver a la casa de Triana, quiero ser un poco metódica y explicarles que entre los planteamientos que se han propuesto en este seminario, yo he elegido tratar 2 asuntos. Por un lado, poner en evidencia el valor que aporta el análisis de la cultura material, especialmente en sociedades de fronteras, de espacios físicos y mentales permeables a las transferencias culturales, como fue la Sevilla del siglo XV. Y por otra parte, la producción, distribución y consumo de objetos cuyo origen están en el reino nazarí de Granada y su destino en el reino de Castilla, teniendo en cuenta que ello también atestigua dinámicas propias de una sociedad, de un espacio fronterizo. Y ahora sí, volvemos a Triana, que es el arrabal que en este plano aparece debajo del río y que de todas formas no refleja con exactitud la morfología urbana del siglo XV, porque este se dibujó en el XIX, así que tenemos que imaginarnos un espacio mucho más rural. Y como referencia para quienes conozcan la ciudad, el puente de Triana, ¿hace falta que lo señale? A ver, con el ratón. El puente de Triana está aquí, ¿lo ven? Que de todas formas obviamente no era el puente actual decimonónico, sino todavía el puente de barcas. Doña Beatriz procedía de una poderosa familia de la élite castellana, los Portocarrero y los Pacheco, pero no voy a extenderme ahora en ello. Solo tengamos en cuenta su capacidad de influencia y que desde hacía muchos años era la viuda del anterior adelantado mayor de Andalucía, Diego Gómez de Rivera, uno de los capitanes de la Guerra de Granada y cuya muerte en el cerco de Álora en 1434, que está en la actual provincia de Málaga, inspiró un famosísimo romance. El caso es que esta pareja tuvo 7 hijos, aunque en la fecha que tratamos solo quedaban vivos un hombre, que era Cartujo, y 2 mujeres, Leonor y Francisca. Esta pareja, doña Beatriz Portocarrero y Diego de Rivera, habían tenido 7 hijos, pero solamente quedaban vivos en este momento uno de los hijos, uno de los varones, que era Cartujo. Bueno, el monasterio de la Cartuja está muy cerca de la casa de Triana que estoy mencionando, y 2 mujeres, Leonor y Francisca.
Así que en su testamento, doña Beatriz repartió entre ellas, porque el Cartujo ya había recibido su herencia, los señoríos de los Molares y el Coronil. Yo no quiero crear confusión dando muchos datos, sino que me sirva así muy brevemente para introducir los factores Guerra de Granada y adelantamiento mayor de Andalucía. Es decir, son la gente que tiene el control militar de la zona y la posesión de esos dos señoríos nos va a servir para contextualizar el hecho fronterizo. Porque al observar este mapa de la banda morisca se aprecia ese territorio límite y fluctuante que creo que estará en verde claro o en gris, que durante mucho tiempo no es tierra de nadie, pero resulta muy permeable a las transferencias culturales. Yo he señalado con una X la ubicación de los Molares y el Coronil, que están muy cerca entre sí, que junto a otros señoríos del entorno pertenecieron a la familia Rivera con el encargo de poblar y defender esa parte de la banda morisca. Como decía al principio, aquel día de noviembre un escribano esperaba en la casa de Triana a las dos mujeres y se apresuró a darles el pésame por la muerte de su madre, teniendo en cuenta que Leonor y Francisca de Rivera, ya adultas, van a recorrer la casa con este escribano y algunas de las criadas para hacer el inventario de los bienes maternos que se van a repartir. Y posiblemente, más allá de las tierras, inmuebles, dineros que recibirán, ronda por sus cabezas la idea de heredar algún objeto que, además de su valor material, contenga un capital emocional. Quizás entraron en la casa buscando con la mirada esas cosas que desde niñas vieron, que usaron o, por el contrario, tenían prohibido tocar con sus manos infantiles, objetos que evocan el pasado y ahora les adviertes que son ellas las adultas y ya no tienen de su madre más que el recuerdo atrapado en sus cosas. La lista de aquellos bienes consta de 159 entradas. Los primeros objetos estaban guardados en un arca forrada de azul, vieja, con su llave y cerradura, porque contenía las piezas más valiosas, de uso litúrgico, de plata, tejidos ricos. Había cruces, candeleros, vestimenta, ropa de altar y al lado tablas pintadas, imágenes y un retablo con lienzos. Seguramente esta arca y el resto de las pertenencias de doña Beatriz Portocarrero se habían reunido en la sala principal para facilitar el trabajo del escribano y el hombre anotó a continuación lo que le fueron dictando: el número de paños, tapicerías, alfombras, almohadas de asiento, muebles, ropa de cama, vajilla, cacharros de cocina y hasta un humilde tintero de barro. Y por fin, casi al final del listado, se incluyó el conjunto de objetos que ofrece una interesante información sobre las piezas suntuarias nazaríes en la Castilla del siglo XV, cuando la frontera con el Reino de Granada, la banda morisca, se situaba precisamente en los señoríos administrados por el linaje Rivera. Y tengamos en cuenta la propensión de los conquistadores cristianos a dejarse conquistar culturalmente por los musulmanes. Las mayores influencias en lo que a cultura material se refiere se centraron en la predilección por los tejidos de seda moriscos, como esta mañana hemos podido comprobar, destinados tanto a vestir la casa como el atuendo personal, también a la costumbre de sentarse en el suelo y, como consecuencia, el uso muy prolijo de alfombras, estrados y almohadas de asiento en estancias con escaso mobiliario, y la alta consideración de la artesanía de calidad, con fines suntuarios, guadameciles, taraceas, orfebrería o cerámica de lujo. Como les digo, el inventario es largo, pero nos vamos a detener en una almofía de Málaga, una jarra grande de Málaga, una jarra morisca, otra jarra verde con asas y 2 redomas para agua. Con esta descripción, naturalmente, no podemos tener certeza sobre la procedencia de esa jarra verde y las redomas. Incluso el adjetivo morisca de la tercera pieza, puede referirse a la obra de un alfarero mudéjar sevillano, incluso de la propia Triana, no necesariamente ser un objeto granadino. Aunque entre la producción cerámica nazarí es muy característico el esmaltado verde y la calificación morisca, más allá de la tipología de la pieza, y podría hacer referencia, por ejemplo, a determinados motivos decorativos. Pero la mención de Málaga para la almofía, que es una jofaina o una palangana, y la jarra grande con la que probablemente hacía juego y servía para contener el agua con que lavarse, sí que ofrece mucha información, como ahora veremos. Porque en los últimos años el conocimiento sobre la cerámica andalusí ha avanzado mucho.
aunque también se mantienen ciertas controversias y queda mucho por investigar en todos los frentes, naturalmente, documentación, materiales arqueológicos y las piezas que ya están en las colecciones y los museos. Naturalmente, la producción cerámica doméstica del Reino de Granada también es muy variada en tipologías y en funciones. Además de las piezas bizcochadas que mantienen la porosidad del barro tras la cocción, hay gran variedad de modelos vidriados. Y especialmente con acabado verde se hacían piezas asequibles, utilitarias, sin intenciones suntuarias, pero de altísima calidad técnica. Se han conservado muchas. En otros casos, también de factura simplificada, sobre el engobe blanco se aplican trazos decorativos con óxido de cobalto que produce tras la cocción un bellísimo e intenso color azul. Sin embargo, en la mejor cerámica andalusí se utilizaron técnicas antiguas orientales y desde el siglo XIII en los tornos de Málaga se produjeron piezas de loza decoradas también en azul de óxido de cobalto, pero, y esto es lo interesante, con reflejos metálicos iridiscentes que se aplican sobre el esmalte en una última cocción, o también más sencillamente trazos dorados sobre el engobe blanco. Es la conocida como loza dorada, que también hemos visto esta mañana, para la producción de vajillas de lujo con gran variedad de piezas que incluyen platos, jarras, aguamaniles o almofías, redomas y, claro está, los famosos y bellísimos vasos de la Alhambra. Aún se conservan bastantes piezas de esa cerámica malagueña en diversos museos de Andalucía, como los de Cádiz, Jerez, Córdoba, de la Alcazaba de Málaga o de la Alhambra. Estamos viendo algunos ejemplos a lo largo de esta presentación. Pero, dada la casa que nos acoge hoy, también me gustaría citar la factura del plato grande de loza, conservado en el MAM, con decoración estilizada vegetal de reflejo metálico en dorado y azul sobre fondo blanco. Sus paredes verticales y el borde en ala es frecuente encontrarlos en las almofías o jofainas pequeñas usadas para acercar a los señores, verter agua desde la jarra y así enjuagarse las manos, tanto en la mesa de comer como en la intimidad de la cámara, formando parte del aseo personal. Aunque la mayoría de los ejemplos que he traído no sean cerámicos, sino metálicos. Pero más allá de los valores citados, esa almofía y esa jarra también nos indican la permanencia en el uso tradicional de determinados objetos en los 500 años siguientes, porque la almofía es la jofaina o palangana que a juego con la jarra aún usaban nuestras abuelas en su aseo y muchos de nosotros guardamos en la memoria de nuestras infancias, aunque ya solo fuera un objeto decorativo. En definitiva, la refinada técnica que también se llama obra de Malika o bien ópera malika es una joya de la cerámica que alcanzó un enorme prestigio. Se exportó a toda Europa y el norte de África y naturalmente recibió una amplia demanda desde los reinos cristianos de la península, donde no solo se compraron piezas, sino que también emigraron alfareros que difundieron sus saberes, también lo hemos oído esta mañana, especialmente al Reino de Valencia, en cuyos talleres de Manises y Paterna se desarrolló una amplísima producción desde el siglo XIV. Incluso en otros lugares de la Corona de Aragón, para concretar la especialidad que dominaban determinados ceramistas, se les llamaba malequeros o almalequeros hasta bastante avanzado el siglo XVI. Ante este panorama, la almofía y la jarra grande de Málaga que poseía doña Beatriz Portocarrero podían haber sido dos lujosas piezas nazaríes, pero también objetos producidos en Valencia, al estilo de Málaga, y eso sí con decoración dorada. Sin embargo, si les he entretenido al principio caracterizando a la familia de los adelantados Rivera es porque su posición socioeconómica y especialmente su protagonismo militar en la frontera con el Reino de Granada les permitía poseer piezas suntuarias del mayor valor, por supuesto a través del comercio regular, pero también un fácil acceso a ella por cuestiones de vecindad e incluso de diplomacia. Además, los últimos estudios arqueológicos informan sobre dos cuestiones muy interesantes. Por un lado, que la loza dorada malagueña no se consumió exclusivamente entre la élite palatina, como se pensaba hace tiempo, es decir, el entorno en el que se encargaron los grandes jarrones de la Alhambra, sino también como piezas suntuarias entre los grupos sociales nazaríes y castellanos con cierta capacidad económica, lo que favoreció su generalización y explicaría su uso en la Sevilla del siglo XV.
Y por otra parte, sobre las peculiaridades de este comercio. La producción cerámica de este tipo dorado no sería exclusiva, ni mucho menos de la ciudad de Málaga. Incluiría otros alfares del reino nazarí, pero probablemente tomó el nombre malacitano por ser este el puerto de salida de las piezas para su comercio. Tengamos en cuenta que durante la Baja Edad Media el reino granadino era uno de los territorios peninsulares más directamente implicados en la red mercantil internacional marítima, principalmente a través del puerto malagueño. Pero también se comerciaba por la frontera terrestre peninsular gracias a las treguas o acuerdos temporales que hicieron posible una rutina de convivencia y vecindad entre Castilla y Granada, facilitadora de múltiples actividades de intercambio. Ese tráfico mercantil terrestre se reguló a través de los denominados puertos secos. Y durante el periodo de tregua de 1418 al 31, por ejemplo, en el Obispado de Cádiz estuvo abierto el puerto seco de Alcalá de los Gazules, cuya fortaleza concedió Juan II precisamente a Perafán de Ribera, el hijo de doña Beatriz, en 1443. Y como pueden observar, está muy cerca de la ciudad de Málaga, a dos jornadas caminando a través de la sierra. ¿Cómo saber si mientras el escribano tomaba nota, Leonor o Francisca de Ribera sostenían la jarra o la almofía que tantas veces habían usado o habían visto usar? O quizá no, quizá estaba reservada para momentos trascendentes como un banquete con invitados especiales, incluso de la realeza. Aunque también cabe la posibilidad de que fueran enseres más íntimos, objetos bellos para usar en la cámara, quizá en el ritual de aseo de su madre, junto a los perfumes y ungüentos ordenados en botecitos, cajas, con los peines, las escobillas de dientes, las cintas para los trenzados, las tocas, tal como nos describen los inventarios. Sin embargo, la referencia a ambas piezas también nos informa hoy sobre las relaciones comerciales entre los reinos de Castilla y de Granada, sobre las tendencias de consumo de las élites cristianas y su admiración por los objetos suntuarios nazaríes, con una estética que entre los sevillanos no incomodaba porque era también la suya, la de una ciudad cuyo aspecto no había cambiado tras la conquista por el rey Fernando a mediados del siglo XIII, porque, en general, el paisaje urbano de Sevilla desdecía continuamente que fuera una ciudad cristiana, con su mudéjar caserío de ladrillo, murallas y puertas almohades, salpicado de edificios que fueron sinagogas o mezquitas e iglesias con campanarios que parecían alminares, como el de la mismísima catedral que en la maqueta del retablo mayor fue representada. Una ciudad donde los reales alcázares, quinta esencia de las artes orientales, extendían su influjo estético por las moradas de los sevillanos pudientes, incluidos los Ribera. Y con tal laberinto de callejuelas y adarves transitados por moriscos vestidos con almalafas, judíos que aún no habían sido apremiados a la conversión, cristianos que cosían sus ropas con tejidos nazaríes, esclavos blancos, granadinos o negros traficados por los portugueses, que ya incluso habían fundado su propia cofradía. Gentes que hacían sus negocios en las alcaicerías y mercados que no habían cambiado su aspecto desde que se les llamara zocos antes del siglo XIII y que vivían juntos lo cotidiano, aunque nadie transgrediese el lugar que les correspondía. Eso es todo. Muchas gracias.